Hola, soy Ernesto. En este video les voy a contar cómo calcular la distancia entre rectas en R3. Consideremos dos rectas. Dadas dos rectas, en R3 hay tres posibilidades para sus posiciones relativas, excluyendo la posibilidad de que las dos rectas sean la misma, es decir, coincidentes. Vamos a representar con un cubo las tres situaciones, así se entienden las tres dimensiones. El primer caso es que las rectas se corten en un punto. El segundo caso, el del medio, es que las rectas sean paralelas. Y el tercer caso es que las rectas no se corten y que no sean paralelas. En ese caso vamos a decir que las rectas son alabeadas. En este caso, en el caso de que las rectas se cortan en un punto, la distancia entre las rectas es cero. En los otros dos casos, la distancia entre las rectas es la mínima distancia entre puntos tomados uno de cada una de ellas. Esta distancia está representada aquí con ese segmento de color verde con la letra D. En este video solo vamos a analizar el caso de rectas paralelas. Veamos un ejemplo. Tenemos estas dos rectas. Son paralelas ya que sus vectores directores son múltiplos. Si multiplicamos el vector 1 menos 4 menos 2 por menos 2, obtenemos el vector menos 2, 8, 4. Veamos que no se cruzan. ¿Por qué vemos esto? Porque podría ser que tengan la misma dirección, o sea, direcciones paralelas, y que sean exactamente la misma recta, que sean rectas coincidentes. Para esto veamos que no se cruzan. Eso nos permite concluir que estamos en el caso del medio, en el caso en que las rectas serán paralelas. Igualamos, desacoplamos las tres ecuaciones, la de x, la de y, la de z. La ecuación de x ya está despejado, t es igual a menos 2 menos 2k, reemplazamos por eso en las otras dos ecuaciones. Operamos, despejamos y nos queda en la ecuación de y nos queda que 0k es igual a 11, en la de z que 0k es igual a menos 4. Ningún k satisface estas ecuaciones, por ende estas rectas no se cruzan, es decir que son paralelas y no coincidentes. Bueno, el menos 2, 0, 1 es un punto de paso de la recta azul, el 0, 3, 1 es un punto de paso de la recta roja. Vamos a representarlas aquí en dos dimensiones, es un esquema para entender la situación. Son dos rectas paralelas en R3. La distancia es ese segmento, el segmento de color verde, trazado perpendicularmente a ambas rectas. Los puntos P y Q son los puntos de paso. Vamos a trazar el vector que une un punto de paso de una recta con el punto de paso de la otra. Las coordenadas de ese vector W son menos 2, menos 3, 0. Y vamos a calcular este ángulo alfa, que es el ángulo formado entre la recta roja y el vector W. Ese ángulo es el ángulo entre el vector W y el vector director de la recta roja, que es el vector director de ambas rectas porque tienen el mismo vector director, son vectores paralelos, recordemos. Ese vector es el 1 menos 4 menos 2. Para calcular el ángulo entre W y B vamos a usar el producto escalar. Lo despejamos de allí, hacemos esta cuenta, B por W. Vamos a considerar el módulo de B por W. ¿Por qué vamos a considerar el módulo? Para que el ángulo sea agudo, porque cuando el coseno da negativo y el producto escalar da negativo es que el ángulo era obtuso. Entonces vamos a considerar el ángulo agudo para considerar el triángulo rectángulo. Para eso ponemos un módulo y eso nos salva de la situación. Nos dio positivo, así que no hacía falta el módulo, eso da 10. Las normas de B y de W son raíz de 21 la norma de B y la norma de W raíz de 13. Ponemos todo esto en la ecuación de abajo. Nos da que el coseno de alfa es 0.6 y moneditas. Despejamos y nos da que alfa es 52,75 grados. Teníamos entonces esta situación, ya tenemos alfa. Lo esquematizamos así aplicamos trigonometría sencillamente. Y vamos a usar el seno de alfa para despejar d. El seno de alfa es igual a d dividido la norma de w, es decir, la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Tenemos esta cuenta, operamos y obtenemos que d es 2,87. Veamos otra forma de hacer lo mismo. Teníamos las dos rectas. Vamos a buscar un plano
de manera tal que las dos rectas sean normales a este plano. Atención, esta manera de resolverlo requiere saber cosas de planos. Si solo sabemos cosas de rectas, la manera de resolverlo es la anterior. Aquí vamos a utilizar algunas cuestiones referidas a planos en 3 dimensiones. Bien, la ecuación de un plano era un número por x más un número por y más un número por z igual a un cierto número. Si consideramos el plano x menos 4y menos 2z igual a un cierto número, el vector normal de ese plano es el 1 menos 4 menos 2 porque esta es una propiedad de los planos. Ese vector, ese plano, como el vector normal es justo el vector director de las dos rectas, resulta perpendicular a ambas rectas. Podemos elegir el valor que deseemos para n, para ese número, porque eso es indistinto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Buscamos dos puntos de intersección de ese plano con las rectas, el punto de intersección P y el punto Q, y luego vamos a calcular la distancia entre P y Q. La recta de color azul tiene esas ecuaciones en su forma paramétrica, las reemplazamos en la ecuación del plano y de allí vamos a obtener el punto de intersección de la recta azul con el plano. Despejamos aquí, obtenemos un valor de K, nos queda que K es menos 1, reemplazamos nuevamente en la recta para obtener el punto es 0, menos 8, menos 3, ese es el punto P que estábamos buscando. Ahora hacemos lo mismo con la roja, reemplazamos las ecuaciones paramétricas de la recta roja en el plano, despejamos el valor de t, queda que t es 52/21, reemplazamos eso en las ecuaciones de la recta roja y obtenemos las coordenadas del punto Q, donde la recta roja se interseca con el plano. Como dije, vamos a calcular ahora la distancia entre estos puntos P y Q. Usamos la fórmula de distancia, operamos, tenemos que sacar esa raíz cuadrada y nos da 2,87, el mismo valor que obtuvimos de la otra forma. Esta manera es un poco más constructiva porque tenemos que construir un plano extra, pero una vez que tenemos ese plano es luego sacar intersecciones y distancias. En resumen, si las dos rectas se cruzan, su distancia es 0, no hay nada que calcular. Si dos rectas R y S son paralelas y no coincidentes, podemos tomar un punto P en R y un punto Q en S, los puntos de paso típicamente, hallar el vector que los une, con extremos en P y Q, hallar el ángulo alfa menor a 90, para eso ponemos el módulo, entre W y el vector director de las rectas, construimos un triángulo rectángulo y calculamos la distancia como D igual a la norma de ese vector W que calculamos por el seno del ángulo alfa. Y la otra forma era usar el vector director de las rectas para construir un plano, de modo que las rectas sean perpendiculares o normales a ese plano, hallar los puntos de intersección entre el plano y cada una de las rectas y calcular la distancia entre los puntos hallados. Bueno, espero haber sido claro en todo y nos vemos en un próximo video.